A principios de 1921, Greenwood era un ambiente agradable para la población afrodescendiente de Oklahoma. Lo sabían todos, incluido Viola Fletcher, una niña que tenía apenas 7 años y podía disfrutar de una buena infancia. Vivía en una linda casa junto a sus padres y sus 5 hermanos. Durante el día iba a la escuela y jugaba con sus amigos en las calles seguras, a la vista de buenos vecinos. A su corta edad notaba que los adultos también gozaban de esa sensación de bienestar. No había dudas de que Greenwood era un lugar próspero que inspiraba sueños. Como Viola recordaría décadas más tarde, ya de anciana, tenía todo lo que un niño podía necesitar. Pero el idilio culminó la noche del 31 de mayo. Viola ya se había acostado, cuando sus padres la despertaron y le dijeron que debían irse. Hicieron lo mismo con sus hermanos, incluyendo uno recién nacido. Mientras sonaban estruendos provenientes de afuera, atravesaron el hall y salieron. Ahí la niña se dio cuenta de que todo lo que pensaba de su barrio no era del todo cierto. Al ver hacia la calle quedó estupefacta. El asfalto estaba cubierto por los cuerpos de sus vecinos y amigos. A su alrededor había fuego. Se podía sentir el olor a humo y se oían disparos. Lo que ella no sabía era que eso era apenas el fragmento del horror que se había desatado, pero no nos adelantemos. ¿Por qué una de las peores masacres raciales en Estados Unidos ha sido silenciada durante décadas? ¿Por qué miles de personas inocentes fueron perseguidas y masacradas en Tulsa en 1921 por el Ku Klux Klan? ¿Cómo es posible que un simple rumor desatara una matanza que arrasó con toda una comunidad próspera? ¿Es verdad que aviones privados bombardearon un barrio entero? Para entender este encadenamiento de resentimiento, devastación y supervivencia, es necesario transportarnos hasta el 31 de mayo de 1921. El día que sucedió la masacre de Tulsa. Los afroamericanos formaron parte de Oklahoma desde antes de su fundación en 1907. A fines del siglo XIX trabajaban en el campo y en la construcción de ferrocarriles y edificios. Muchos eran descendientes de esclavos que habían convivido con integrantes de tribus Creeks, Choctaws y Cherokees. Otros descendían de esclavos que habían escapado durante la Guerra Civil. También estaban los que habían llegado de otras partes de Estados Unidos, como Mississippi o Missouri, buscando en aquellas tierras la posibilidad de una vida más tranquila y próspera, lejos de la discriminación. Para 1900 el número de afroamericanos ascendía a 55.000. En los primeros días del siglo XX llegaron a ocupar 27 pueblos, pero sobre todo se asentaron en Tulsa. Fundada entre 1828 y 1938, Tulsa pasó de ser un asentamiento indígena a la ciudad más pujante de Oklahoma. Había planes para convertirla en uno de los puntos más representativos de la nación, y los pobladores esperaban beneficiarse de eso. Claro que aquello no sería nada fácil. Cuando Oklahoma pasó a ser un estado, el Congreso Constitucional implementó la ley de segregación. A partir de ese momento habría lugares para blancos y otros para la denominada gente de color. Eso no impidió que estos últimos pudieran crear sus distritos y hacer su vida, pero hubo otro cambio importante cuando se descubrió petróleo en Tulsa. Este hallazgo convirtió aquellas tierras en un punto neurálgico de la industria petrolera. Tulsa creció de una manera tan vertiginosa que se ganó el sobrenombre de la ciudad mágica. Pero los afrodescendientes no pensaban lo mismo. La ley de segregación se hizo más férrea, al punto de que podían trabajar allí, pero ni siquiera podían ir al baño de un restaurante. Así y todo, ninguna ley los detuvo en su afán por tener una vida digna en la región. Se asentaron en Greenwood, un distrito al norte de la ciudad. Allí pudieron encontrar hogares donde vivir, aunque no se conformaron. Entre los afroamericanos que llegaban de otras partes había profesionales con estudios, experiencia y ambición. Enseguida se dieron cuenta de que esa zona daba para más y, aprovechando las bondades económicas, construyeron un negocio. Funcionó, así que construyeron otro, y así varios más, hasta levantar un departamento comercial conocido como Deep Greenwood. Se crearon supermercados, tiendas de ropa y almacenes. También se levantaron escuelas, hospitales, hoteles e iglesias. Si los lugareños querían comer algo, contaban con cafés y bares. Se conseguían productos de distintas marcas, pero siempre de calidad. A la hora de distraerse, asistían al Dreamland Theater, un complejo de 750 butacas, donde podían verse obras de teatro, shows musicales y proyecciones de películas. La otra opción era el Dixie Theater, de 1000 asientos, que era exitoso pese a ser propiedad de empresarios blancos. La información también era clave, por lo que se fundaron los diarios Tulsa Star y Oklahoma Sun. En pocos años Greenwood contaba con negocios levantados por y para afroamericanos.
La avenida Greenwood permaneció como columna vertebral, siendo la única en Tulsa que no se entrecruzaba con barrios que no fueran de afrodescendientes. Durante los primeros tiempos en los alrededores llamaban a Greenwood la Pequeña África. Gracias a los progresos obtuvo un sobrenombre más destacable, la Wall Street Negra, en referencia a Wall Street de Nueva York. La visión, el trabajo duro y la persistencia habían logrado convertirla en una de las comunidades con mayor actividad comercial de Estados Unidos. Un caso de éxito que había sorprendido al mundo. Para 1921, Greenwood hacía historia e imponía respeto, y eso provocaba la antipatía de los blancos más racistas, en especial los miembros del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan era un grupo de supremacistas blancos de extrema derecha, que se dedicó a propagar el odio hacia los afroamericanos. La primera encarnación del Klan surgió en 1865, de la mano de veteranos de la Guerra de la Secesión. Estos hombres se opusieron a la reconstrucción del país y eligieron rechazar a los esclavos liberados. Presionaron para impedirles progresar, pero luego se dedicaron a perseguirlos y asesinarlos. Sus túnicas blancas y cruces ardientes eran y siguen siendo su sello característico. Pero su raíz criminal provocó el rechazo de las élites del sur. Terminaron disueltos mediante el Acta de Derechos Civiles de 1871 por el entonces presidente, Ulysses Grant. Pero el desprecio de los blancos nunca desapareció. El Ku Klux Klan adquirió una segunda encarnación en 1915. Esa nueva camada cobró forma inspirándose en la película El nacimiento de una nación, que glorificaba al clan original. Pero sobre todo, influyó el caso de Leo Frank, el dueño de una fábrica que fue linchado al ser encontrado culpable de abusar y asesinar a Mary Pagan, una empleada de 13 años. La religión judía de Frank incentivó la polémica, también de tinte antisemita. Aquí vale aclarar que los linchamientos eran habituales entre los fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Los verdugos usaban los métodos de tortura más atroces, muchas veces a la vista de un público que disfrutaba la ejecución, como si fuera un espectáculo. Volviendo al Ku Klux Klan, su segunda versión creció en muy pocos años. Eran hombres desempleados, enojados con la vida, que culpaban de sus frustraciones a los afroamericanos y a todos los que fueran diferentes a ellos. Un alto porcentaje venía de combatir en la Primera Guerra Mundial, por lo que contaban con ametralladoras y otras armas más destructivas que simples escopetas. Uno de los estados con más miembros del Ku Klux Klan era Oklahoma. No solo desfilaban por las calles y quemaban cruces, también intervenían en el funcionamiento de la ciudad. Entre sus devotos había personalidades respetadas de la sociedad como profesores, banqueros, abogados, empresarios, jueces, policías, fiscales y hasta hombres de la política. También influyeron en los medios de comunicación locales y pesaban en los resultados de las elecciones internas. Así ganaron cada vez más poder. Según las estimaciones, para 1920 había 100.000 integrantes del clan en esas tierras. Aquellos fieles de la agrupación tenían un enemigo declarado: la vigorosa comunidad afroamericana de Tulsa. Primero los intimidaron y azotaron acusándolos de delitos menores. Se generó un nivel de odio que contaminó a pobladores blancos, no necesariamente cercanos al clan. Todos miraban con recelo a las personas de color. Los detestaban porque habían encontrado la manera de superarse a sí mismos, mientras que muchos de ellos habían sido despedidos de los yacimientos petrolíferos tras la caída del precio del crudo. Solo era cuestión de tiempo para que se encendiera la chispa que desataría el caos. Antes de lo acontecido en Tulsa, los crímenes raciales venían escalando en Estados Unidos. El evento más recordado se desató el 27 de julio de 1919 en Chicago. Eugene Williams, un joven de 17 años afrodescendiente, llegó con 4 amigos al lago de Michigan y empezaron a navegar. Tenían permitido moverse de un sector específico, pero el bote desembocó en la playa 29, que los blancos habían designado como propiedad privada. Allí fueron vistos por George Stauber, de 24 años. Enfurecido, el hombre tomó una piedra y se la tiró a Williams en la frente. El muchacho cayó inconsciente al río. Los amigos quisieron rescatarlo, pero fue inútil. Murió ahogado. Acusaron a Stauber de asesinato, pero allí también estaba Daniel Callahan, un oficial de policía blanco. No solo negó que Stauber hubiera cometido un crimen, sino que lo protegió. Se produjo una pelea en la que quedó detenido uno de los amigos de Williams. Aquel suceso degeneró en una revuelta a lo largo de Chicago. Hordas blancas atacaron sin piedad a los afroamericanos. Además de liquidarlos, incendiaron y destruyeron sus viviendas. Lejos de dejarse exterminar, algunos afroamericanos se organizaron para contraatacar. Así surgieron batallas sangrientas. Desde la alcaldía rechazaron enviar fuerzas de seguridad para poner orden. Era un claro gesto de complicidad con los blancos.
Los disturbios terminaron después de 8 días. Según un informe de la Sociedad Histórica de Chicago, murieron 38 personas, 23 afroamericanos y 15 blancos, y hubo más de 500 heridos. Las revueltas se extendieron en 18 estados, pero sin alcanzar aquellas cifras. Ni los diarios ni las radios comunicaron los disturbios. Desde el gobierno querían transmitir un ideal de democracia en un mundo que acababa de salir de la Primera Guerra Mundial. Pero los episodios no fueron ignorados por figuras como el escritor y activista James Weldon Johnson. De hecho, este definiría la época con el término Verano Rojo. Aunque las revueltas se habían apaciguado, el ambiente seguía siendo áspero en todo el país. Tulsa no era la excepción y sería el escenario de un infierno inenarrable. El horror se desató en Tulsa el lunes 30 de mayo de 1921. Dick Rowland, un lustrabotas afrodescendiente de 19 años, no tenía permiso para entrar al baño del salón donde trabajaba. Entonces debía ir al edificio Drexel, donde sí le permitían el ingreso. Pero primero debía subir por un ascensor, donde se encontró con Sarah Page, una ascensorista blanca. Ninguno de los dos se conocía y nunca se supo con exactitud qué pasó en ese momento. Esto disparó una infinidad de teorías. Una indica que él se tropezó y para no caerse la agarró del brazo. Otra dice que eran amantes y discutieron. Lo que sí trascendió es que Page se puso a gritar y Rowland huyó corriendo. Esto fue presenciado por un empleado de Rensburg, una tienda del primer piso de Drexel. El hombre corrió hasta el ascensor y notó que Page estaba angustiada. Entonces llamó a la policía. Rowland fue arrestado al día siguiente, el 31 de mayo. Se le acusaba de haber intentado abusar de Page. Ella fue interrogada y dijo que no presentaría cargos. Incluso se determinó que jamás hubo un ataque. Pero nada ayudó a Rowland. Luego de ser fichado en la jefatura de policía, fue encerrado en la cárcel ubicada en el piso superior del juzgado. En pocas horas, la noticia circuló en el ambiente judicial de Tulsa y llegó a los medios locales. Tulsa Tribune, un diario blanco y de corte racista, publicó un artículo con un titular categórico: "Detienen a un negro por atacar a una chica en un ascensor". También publicó un editorial en la que incentivaba el linchamiento del acusado. Los artículos alteraron a todo Tulsa. Los primeros en reaccionar fueron los blancos. Una multitud se congregó en la puerta del juzgado. Exigieron a los gritos que los dejaran llevarse a Rowland. También hubo quienes encendieron una cruz, pero nadie entregó al joven, ya que los oficiales bloquearon todo el último piso para protegerlo. La noticia de la turba se difundió por la comunidad afroamericana, incluyendo la de Greenwood. Miles de hombres fueron hacia el juzgado para impedir el linchamiento. Luego de lograr entrar al juzgado, le propusieron a las autoridades pagar una fianza para llevarse a Rowland, pero no se lo permitieron. La chispa que encendió todo prendió cuando los afroamericanos salieron del lugar. Afuera los esperaban los blancos. Uno de ellos le preguntó a los defensores de Rowland qué hacían con pistolas de la Primera Guerra Mundial. Un veterano le dijo que eran suyas y las usarían de ser necesario. El blanco quiso arrebatarle el arma a uno de los otros. La misma se disparó por accidente, y esa detonación supuestamente involuntaria inició un tiroteo breve pero intenso que dejó muertos y heridos de ambos bandos. Al ser menos cantidad que los adversarios, los afroamericanos emprendieron la retirada. Los enfrentamientos se prolongaron durante varias calles. Los blancos aprovecharon el raid para atacar inocentes que no se habían acercado al juzgado. Los cruces cesaron por unas horas decisivas. Los blancos que habían integrado la turba y otros que odiaban a los afroamericanos coincidieron frente a la sede de la policía en Second Street. Y como dijimos, en la policía pesaba la influencia del Ku Klux Klan. Alrededor de 500 varones, incluyendo niños, fueron juramentados como agentes especiales por parte de los oficiales. Las directivas eran concretas: consigan un arma y consigan un negro. En el horizonte de la turba emergía Greenwood, donde miles de familias estaban a punto de ser arrasadas y perseguidas. Entre ellas la de la pequeña e inocente Viola Fletcher, la niña con la cual comenzó este relato, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Armados con herramientas que habían saqueado de varias tiendas, la turba se puso a matar a todo hombre, mujer o niño de color que se le cruzara en el centro de Tulsa. Pero no les alcanzaba con matarlos, los decapitaban y destrozaban sus viviendas. A modo de ejército, los blancos comenzaron a arrasar, pero se trazaron un objetivo más específico: Greenwood, el microcosmos que tanta envidia le generaba. Allí se habían replegado los que habían querido salvar a Rowland. Era un distrito enorme, por lo que el Ku Klux Klan facilitó armas aún más mortíferas, empezando por ametralladoras. También contaron con aviones privados equipados de cargas explosivas. Estaban listos para exterminarlos de una vez por todas.
Cerca de la medianoche, los blancos iniciaron la devastación de la Wall Street negra. Quemaron y destruyeron miles de casas. Los veteranos y otros hombres valientes fueron incapaces de impedir la razzia. Los agresores los superaban en números y recursos. Enseguida los cadáveres empezaron a apilarse en las calles. Sin dejar de destrozar viviendas, los invasores blancos enfilaron a Deep Greenwood y todos los comercios. Primero los saquearon y luego los incendiaron. Así barrieron con supermercados, tiendas, salones de belleza, tapicerías, joyerías. Pulverizaron las oficinas de los profesionales. No tuvieron piedad con escuelas, hospitales ni iglesias. Asolaron cafés, bares, restaurantes y hasta Dreamland Theater y el Dixie Theater. Tampoco se salvaron las sedes del Tulsa Star y Oklahoma Sun. La avenida Greenwood ardía de punta a punta. Los blancos disfrutaron deshaciéndose de aquel sector. Algunos incluso llevaban cámaras de fotos para retratar sus depravaciones. A las pocas horas aparecieron las fuerzas policiales, pero solo para colaborar con los actos de odio. Los afroamericanos que no eran liquidados al instante quedaban indefensos. No podían pedir ayuda. El Ku Klux Klan hizo cortar las líneas de teléfono y de telégrafo. Los sobrevivientes debieron ingeniárselas para salvarse por sí mismos, esquivando disparos, bombas, llamas y escombros, aguantando la respiración a través de la humareda. Muchas familias murieron, pero otras se las arreglaron para huir, entre ellas la de Viola. Los más afortunados hasta pudieron salvar algunos de sus bienes materiales, aunque debieron moverse rápido. Muchos fueron detenidos por los blancos, que los encerraron en campos de concentración improvisados. Pasada las 10 de la noche, la aniquilación de afroamericanos en Tulsa parecía no tener fin. Entonces las noticias de lo que estaba sucediendo en la ciudad llegarían a los funcionarios de Oklahoma, más exactamente al gobernador James Robertson. A las 11:30 declaró la ley marcial y envió tropas a la ciudad. La mayoría eran soldados blancos, pero desarmaron a los violentos y supieron poner orden. Todavía quedaban cerca de 6.000 personas apresadas sin motivo, pero fueron liberadas paulatinamente. El 1 de junio, luego de 18 horas, la masacre de Tulsa culminó. Nunca se supo el número exacto de afroamericanos muertos. La versión oficial reportó entre 15 y 20, pero con el tiempo se calculó que fueron alrededor de 300. Los cuerpos fueron sepultados en fosas comunes o tirados a los ríos más próximos. Además, miles resultaron heridos y más de 10.000 perdieron sus hogares. De la Wall Street negra solo quedaban tristes restos. Y quedaba Rowland, que sin proponérselo había iniciado todo. Las autoridades retiraron los cargos en su contra y permitieron que se fuera de la ciudad. La masacre de Tulsa era un hecho, pero los blancos se encargaron de que no trascendiera. Un acto tan terrible como la masacre misma. Durante décadas la masacre de Tulsa fue inexistente para Estados Unidos y para el mundo. No figuraba en los libros y no se enseñaba en las escuelas. Hasta los afroamericanos activistas la desconocían. Era como si jamás hubiera ocurrido. Solo perduraban los cimientos de ladrillo de la iglesia Vernon. La masacre solo era recordada y comentada por algunos de los ciudadanos de Tulsa. Así lo comprobó el profesor de historia Ben Keppel cuando en 1994 llegó a la Universidad de Oklahoma. Se enteró de Greenwood, los sueños y la pesadilla gracias a uno de sus alumnos, que lo había escuchado en la calle. A partir de ahí, Keppel se dedicó a la investigación y difusión de lo sucedido. Una iniciativa que compartió Michelle Brown, que se volvería coordinadora de programas en el Centro Cultural de Greenwood. Ambos fueron fundamentales para que aquella destrucción ahora figure en los temarios escolares. Los motivos para ocultar la masacre de Tulsa fueron dos. Por un lado, tanto los pobladores afrodescendientes como los blancos preferían olvidar y seguir adelante. Revivir el pasado les resultaba doloroso. Por otro lado, aún quedaban personalidades de la comunidad blanca con poder e influencia, como para intimidar a los otros y limitar el acceso a la información. De ese modo obtuvieron silencio e impunidad. Gracias a Keppel, Brown y más investigadores, la masacre de Tulsa cobró visibilidad. La principal evidencia de que el infierno fueron las fotos sacadas por los mismos agresores, que hasta habían sido enviadas a sus amigos como postales. Tras conocer aquellas imágenes, restó recopilar testimonios de los pocos sobrevivientes. Fue una experiencia dura, ya que la mayoría de los involucrados había perdido sus familiares. Durante los 90 hubo intentos de iniciar acciones legales para que hubiera justicia, pero los crímenes habían prescrito. Entre el reducido grupo de sobrevivientes estaba Viola Fletcher. Su vida después del horror fue difícil. No pudo terminar la escuela primaria y pasó casi toda su vida trabajando como empleada doméstica de familias blancas. Siempre vivió con lo justo. Estaba acompañada por Hughes Van Ellis, su hermano por entonces recién nacido. A partir de ahí, Fletcher se convirtió en una figura emblemática.
Lo demostró el 19 de mayo de 2021, a pocos días de que se cumplieran 100 años de la masacre. A los 107 años de edad, pero con lucidez intacta, compareció ante un comité de Congreso de Estados Unidos para reclamar por los que ya no estaban. Narró cómo su infancia feliz fue interrumpida por la locura y el odio blanco. Contó cómo todavía veía los cuerpos de sus vecinos tirados en la calle, cómo todavía olía el humo y escuchaba los gritos y los aviones. Y las palabras de Fletcher conmovieron al Congreso y al mundo, que tomó dimensión de una masacre que se había querido ocultar para siempre. Al momento de la grabación de este video, Viola acaba de cumplir 110 años y no olvida. En la actualidad Tulsa cuenta con 400.000 habitantes. Solo el 15% de la población es negra, lo que da cuenta del profundo y duradero efecto de la masacre. La necesidad por contarla y hacer justicia se tradujo en diferentes proyectos. La Oklahoma Commission to Study the Tulsa Race Riot fue creada para investigar los hechos, y de ahí surgió la Tulsa Reparations Coalition, pero ninguna compensación a los descendientes de las víctimas, ni un parque dedicado a los caídos resulta suficiente. Las palabras de Fletcher y otros sobrevivientes también incentivaron a las autoridades. Se realizaron excavaciones en las fosas comunes para identificar los restos de las víctimas. En enero de 2024, el Departamento de Justicia concluyó que la masacre fue un ataque coordinado de estilo militar. También se determinó que no quedaba ningún sobreviviente al que pudieran llevar a los tribunales. A medida que cobra preponderancia, la masacre de Tulsa es incorporada a la cultura popular. La serie Watchmen transcurre en una Oklahoma actual alternativa, donde los acontecimientos de 1921 juegan un papel dramático. En una época donde el odio racial está lejos de desaparecer, la masacre de Tulsa revela hasta qué extremo puede llegar la intolerancia y la violencia. Y no solo eso, nos recuerda el salvajismo del que es capaz el ser humano.